Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? De verdad deseo que se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. Nuevamente es mi turno. Yo soy el maestro Brandon y conmigo vamos a aprender un tema que se llama, como dice de este lado, el testimonio de Pedro sobre Jesús. Pero antes de esto vamos a cantar una alabanza. Les voy a poner en la pantalla un himno. Este himno a mí me gusta mucho, pero espero que ustedes lo puedan cantar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Bien, niños, ¿les ha gustado este himno? Personalmente a mí me gusta mucho, pero vamos a iniciar ahora sí, ¿verdad? Antes de comenzar, pues necesitamos la guía y la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Juntamos nuestras manitas, cerramos nuestros ojos y oramos juntos. Dios vivo, de amor y de gracia, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites
Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque resucitaste al tercer día y nos justificaste. Te damos muchas gracias, Padre, por ponernos en este lugar que es tu iglesia. Y te pedimos que bendigas, Señor, a todos los niños que están escuchando esta palabra. Ayúdales, Señor, para que por medio de ellos, por medio de sus labios, también, Señor, puedan testificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos y confiamos todo este tiempo en tus preciosas manos. Oramos juntos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Bien, niños, vamos a ver un versículo de la Biblia. Primero, como les dije, ¿verdad? El tema se llama El testimonio de Pedro sobre Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, dice, yo voy a leer, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Con este versículo, niños, iniciando con este versículo, vamos a ver un video que va a narrar la historia. Por favor, necesito que pongan mucha atención. En este video les voy a explicar, se va a explicar lo que les trato de decir. Vamos a ver este video, niños. Se narra cómo Jesús promete a sus discípulos que recibirían poder del Espíritu Santo y que ellos iban a ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así fue que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés y los discípulos comenzaron a hacer muchas maravillas y señales en el nombre de Jesús. Él les dio poder no solo para predicar, sino también para hacer milagros. Esto fue para que la gente que no creía en Jesús escuchara el Evangelio y creyera. Y es así que llegamos al capítulo 3 del libro de Hechos. El mendigo cojo es curado. Un pobre hombre nació cojo. Desde que era un bebé, nunca pudo caminar, ni jugar y correr como los demás niños, o como tú lo haces. Como era pobre, sus familiares y amigos lo traían a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna, es decir, pidiera dinero. Una limosna, por favor. En el nombre de Dios, una limosna. El cojo toda su vida se le había pasado pidiendo limosna a la gente que entraba en el templo para adorar a Dios. Pedro y Juan iban subiendo al templo en la hora novena. Eso es como las 3 de la tarde. Y los creyentes acostumbraban reunirse para orar en el templo. A esa hora estaba el cojo extendiendo su mano y pidiendo limosna. Una limosna, por favor. Le dijo a Pedro y a Juan sin siquiera mirarlos. Pedro y Juan se detuvieron al escuchar al hombre y Pedro le dijo, míranos. El hombre cojo los miró muy atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó, y en ese instante el cojo sintió fuerza en sus pies y tobillos. Dio un salto, poniéndose de pie, y empezó a caminar. Qué contento se sintió al poder andar por primera vez en su vida. ¿Se imaginan, chicos? Pero no se conformó simplemente con caminar. La Biblia nos dice que el cojo saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocían que él era el mendigo cojo que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa desde hace mucho tiempo. Y la gente se llenó de asombro y temor de lo que había sucedido. Muchas personas decían, pero ¿este hombre no es el cojo de nacimiento? ¿El que no podía andar? ¿Cómo pues ahora está andando?
Y muchas de esas personas se habían reunido en la parte del templo llamada el Pórtico de Salomón, maravillados por la curación del cojo. Pedro aprovechó la oportunidad para hablarles de Jesús. Les dijo: Por favor, no vayan a pensar que nosotros hemos hecho este milagro con nuestras propias fuerzas o porque somos muy buenos. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio el poder para hacer el milagro. Jesús es el Hijo de Dios, pero ustedes no lo aceptaron. Cuando Jesús fue arrestado, ustedes no pidieron su libertad, aunque Él era santo y justo. Más bien ustedes pidieron que Pilato soltara a un criminal. Así, mataron al que da vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive, nosotros lo hemos visto y somos testigos de que venció la muerte. Todos se sentían muy afligidos al saber que eran responsables de la muerte del Hijo de Dios. Pero Pedro siguió hablando. Yo sé, hermanos, que cuando ustedes y sus autoridades dieron muerte a Jesús, lo hicieron sin comprender lo que estaban haciendo. No sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero ahora acepten a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, cambien de actitud y vuélvanse a Dios. Pidan que Dios les salve y serán borrados todos sus pecados. Bien, niños, ¿pudieron escuchar bien esta historia? Bueno, como dice aquí, ¿verdad? Pedro y Juan iban caminando, iban rumbo al templo cuando apareció un hombre cojo de nacimiento y les pidió limosna, ¿no? Pero tanto Pedro y Juan pues no llevaban ni un solo peso, no llevaban dinero, pero ellos le dijeron, como leímos en el versículo inicial, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿verdad? Cuando Pedro vio que todas las personas miraban, empezaban a notar lo que había hecho Jesucristo, lo que había hecho Pedro, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo, todas las personas empezaron a ver a Pedro y a Juan. Entonces Pedro aprovechó la oportunidad para empezar a predicar y a dar testimonio del nombre de Jesucristo. En la Biblia dice, Hechos capítulo 3 versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando Pedro y Juan hablaron mucho acerca de Jesucristo, ellos daban testimonio, ¿verdad?, de Jesús. Los fariseos escucharon que Pedro y Juan estaban hablando acerca de Jesucristo, entonces, muy enojados, vinieron y los castigaron por estar hablando de Jesucristo. La Biblia dice, Hechos 4, 2 y 3, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Los fariseos tomaron a Pedro y a Juan y los echaron en la cárcel, pero hasta aquí ya no era necesario, ya no servía tanto echarlos en la cárcel. ¿Por qué? Porque tanto Pedro y Juan ya habían predicado a mucha gente, ¿sí? La Biblia dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Sí? Hubo 2 ocasiones en donde Pedro y Juan hablaron la palabra de Dios y testificaron a Jesucristo, que Jesucristo había muerto por tus pecados, por los pecados de todo el mundo. Entonces mucha gente creyó. Cuando predicó Pedro la primera vez, hubo 3,000 personas que recibieron la salvación. Y después volvió a predicar, y en este caso dice la Biblia que hubo 5,000 varones, solamente contando a los varones, sin contar a niños y a mujeres, 5,000. En este momento, niños, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, por eso él podía hablar con mucho valor, ¿verdad? Recordando esta palabra, niños, yo les quiero platicar algo. Hace ya mucho tiempo, no sé, unos 4 años atrás, después de leer este versículo de la Biblia, yo salí a la calle, ¿verdad? Y cuando salí a la calle, yo vi a una persona que estaba igual, en la misma situación.
estaba tirado, se arrastraba y pues no caminaba, estaba paralítico, era cojo. En ese momento me acordé de este versículo de la Biblia y en mi mente, ¿saben qué, niños? Yo dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así le dije. Obviamente él no me escuchó, yo lo dije en mi mente y yo tenía, pues, quería saber qué iba a pasar, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, pues, no pasó nada, ¿verdad? No sé por qué hice esto, niños. Obviamente esto nunca iba a funcionar, pero Pedro y Juan, ellos le dijeron así, ¿no? Levántate y anda. ¿Saben por qué sucedió esto? En realidad, Dios permitió la sanación de este cojo para aprovechar el momento, porque había muchísima gente, ¿sí? Para poder predicar el Evangelio, para poder testificar a Jesucristo. Vamos a ver otro versículo. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando los fariseos encarcelaron a Pedro y a Juan, ellos los obligaron, los amenazaron a que no hablaran nunca más acerca de Jesucristo, que nunca más pronunciaran ese nombre. Los fariseos tenían mucho odio acerca de Jesucristo. Ellos lo mandaron a matar, ¿verdad?, en la cruz, y pensaban que ya se habían deshecho de él, pero todos los apóstoles seguían predicando en el nombre de Jesucristo. Esto les molestaba mucho a los fariseos, por eso amenazaron a Pedro y a Juan. ¿Pero qué fue lo que respondió Pedro y Juan? Respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso, niños, cuando tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿a quién? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros primos, ustedes con mucho valor tienen que hablar, pero antes necesitan también la ayuda del Espíritu Santo. Dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por eso, niños, siempre antes de predicar a una persona, ¿qué necesitamos? La ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, tenemos que orar mucho, ¿verdad? Orar mucho para que el Espíritu Santo nos ayude a hablar. Pedro era considerado por todos los fariseos como una persona del vulgo, de la baja clase, ¿no? Entonces, él, por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, podía hablar a todas las personas con mucho valor, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucho poder. Esto no gracias a Pedro, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, como dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Nuestro espíritu tiene que ser fortalecido. Por eso hay que orar siempre, ¿verdad? También, Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así, de esta manera, Pedro y Juan predicaban a toda la sociedad y 3,000 personas recibieron la salvación y luego 5,000 personas recibieron la salvación. Niños, ¿ustedes quieren predicar así como lo hizo Pedro y Juan? Necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder hacerlo nosotros con nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos que orar mucho, ¿verdad? ¿Ustedes predican, niños, a sus amiguitos, a sus vecinos, a sus primos, a sus familiares? Necesitan hacerlo, ¿verdad? Por eso, Pedro cuando hablaba, ¿para qué hablaba? ¿Cuál era el propósito de hablar? Para testificar a Jesucristo, para dar testimonio de Jesucristo. Otra vez volvemos a leer este versículo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es este? El nombre de Jesucristo. Bien, niños, la clase hoy es muy corta, ¿verdad? Hoy va a ser muy corta,
Por eso, en realidad, hasta aquí vamos a estudiar, pero yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes, a ver si en realidad pudieron poner atención. Quiero hacerles unas preguntas, niños. Primera pregunta que les voy a hacer, a ver si realmente pusieron atención. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo donde ponían al hombre cojo? Otra vez, ¿cómo se llamaba la puerta del templo donde ponían al hombre cojo? Inciso A, la guapa. Inciso B, la hermosa. O inciso C, la bella. Niños, respondan, corre el tiempo. ¿Cómo se llamaba? La hermosa, ¿verdad? Sí. ¿Otra pregunta? Bueno. ¿Qué era lo que pedía el cojo a la gente? ¿Qué era lo que pedía el cojo a la gente? Inciso A, limosna. Inciso B, pan. O inciso C, ser sanado. ¿Qué era lo que pedía? ¿Qué pedía? Limosna, ¿verdad? Esto pedía el mendigo. Lo que realmente necesitaba era caminar, pero él no sabía, ¿verdad? Él pedía dinero, pedía limosna. Una pregunta más. ¿Qué fue lo que respondieron Pedro y Juan cuando los fariseos les dijeron que nunca más hablaran de Jesucristo? ¿Qué fue lo que respondieron Pedro y Juan cuando los fariseos les dijeron que nunca más hablaran de Jesucristo? Inciso A, está bien, no volveremos a hablar en ese nombre. Inciso C, si no hablamos, ¿qué nos darán a cambio? Inciso C, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Respuesta, inciso C. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bien, niños, una pregunta más. Última pregunta. ¿Sí? ¿De qué estaba lleno Pedro para poder hablar de Jesucristo con tanto valor? ¿De qué estaba lleno Pedro para poder hablar de Jesucristo con tanto valor? Inciso A, lleno de dinero, ¿verdad? Sus bolsas estaban llenas de dinero, por eso tenía mucha motivación. O inciso C, lleno del Espíritu Santo. Inciso B, perdón, lleno del Espíritu Santo. O inciso C, lleno de alegría. La respuesta es lleno del Espíritu Santo. Bien, niños, muchísimas gracias por haber puesto atención. Para terminar, quiero dejarles un versículo de tarea para memorización. Este versículo es Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo juntos 2 veces. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Niños, este versículo se les queda de tarea, por favor, espero que lo puedan memorizar. Léanlo muchas veces hasta que lo puedan aprender. Si ustedes aprenden mucho la palabra, memorizan mucho la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, también van a poder invitar y predicar a muchos amiguitos, ¿verdad? Bien, niños, muchas gracias. Espero que hayan puesto mucha atención. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar juntos, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios vivo, de amor y de gracia, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido
Bendice, Señor, a todos los niños y ayúdales, Señor, y ayúdanos a todos para que por medio de tu poder, por medio del Espíritu Santo, Señor, nuestros labios sean abiertos y podamos testificar tu nombre, Padre. Tú moriste por todo el mundo, Señor, derramaste tu sangre preciosa por todos. Por eso, Señor, permítenos abrir nuestra boca, así como Pedro, que pudo predicar y pudo evangelizar, Señor, a 3,000 y a 5,000 personas. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos este poder por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que cuides y que bendigas a todos los niños. Gracias, Señor, y confiamos todo este tiempo en tus preciosas manos. Oramos juntos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Bien, niños, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.